la transmisión. ¿Está saliendo? ¿Su amiga? A veces se pone así un poco díscolo el sistema. Sí. Pero bueno, dependemos pues de ello, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Mi esposa habló ya en la universidad para que le den libre el día viernes. Entonces, viernes y sábado, durante todo este año, va a entrar a mejorar la tesis de doctorado, eso de las mujeres a Cristo. Oh, qué bueno. Ahí hay bastante que... Acerque el micro. Hay bastante que hablar sobre eso. Sí. Bastante. Hay mujeres que no están tan consideradas en la misma historia, ¿no? Una de ellas que creo que hay que reivindicar bastante es a Carmen Rosa Rivadeneira, ¿no? A la misma esposa de González Prada, que más allá de haber sido esposa de González Prada, cumplió un papel descollante en toda la historia blanca, ¿no? Estuvo el año 46 en el encuentro que Sí, no, que organizó Magda Portal, que lamentablemente después se fue, ¿no? Sí, pero el entierro de ella fue multitudinario. Es la única vez que el entierro de una mujer congregó tanta gente. Una pena también que Alfredo pues se haya suicidado allá en Nueva York, ¿no? Pero bueno, acá tenemos pues la biblioteca completa de lo que ha quedado de Manuel González Prada, ¿no? ¿Cómo va el sonido, querido Iván? Iván. Sírvete el cafecito, por favor, querido amigo y gran compañero. Historiador Germán Peralta Rivera. ¿Cuándo tendríamos? ¿De quién depende? De Diego, ¿no? De Diego Bazán. ¿Sobre qué? El que impulse el proyecto. Pues. El proyecto ya está aprobado en el Congreso. Lo que falta es que promulguen y luego hacer el reglamento. El proyecto ya está aprobado. Hay que decirle a Diego que lo... Claro, estamos en eso, ¿no? Estamos en permanente contacto con él. Diego tiene que decirle a Zaguana. No. Ya lo han mandado a Palacio. No, pero hay que esperar los 15 días. ¿Listo? Si no lo Ya pasó los 15 días. Por eso, entonces ahora tiene que promulgarlo el Congreso. No. Si es que no lo promulga, claro, por insistencia, ¿no? Eso se llama por insistencia. Bueno. ¿Ya estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Un poco distraídos aquí con nuestro querido amigo y gran compañero y reconocido historiador Germán Peralta Rivera, que nos acompaña el día de hoy. Hemos estado escuchando esta hermosa canción 7 de julio de la letra compuesta por nuestro gran amigo y gran compañero Walter Falla Bustamante. Él en los años 70, si mal no recuerdo, compuso esta canción 7 de julio, que es tan emblemática, tan nuestra, tan atractiva. Y el día de hoy, justamente, o mañana mejor dicho, 7 de julio, nuestra revolución de Trujillo cumple 93 años de esa gesta. Querido Germán, muchas gracias por tu presencia. Que estés aquí siempre para nosotros es un enorme privilegio. No es la primera vez que vienes, ya has estado en varias oportunidades, hemos hablado varios temas con tu persona, nos has ilustrado tanto, nos has traído tantos libros, hemos estado recordando hace poco eso que para mí siempre sirve como enseñanza y es un libro de cabecera que se llama Antenor Orrego y la Bohemia de Trujillo. Nos enseñaste a esa diferencia que había entre el Grupo Norte y la Bohemia de Trujillo, ¿no? Que es una historia bastante significativa, y el rescate que yo te decía, ¿no? Hablando de damas, hablando de mujeres, de Carmen Rosa Rivadeneira. En tu libro yo por primera vez leí
crítica literaria o esa crítica que hace Carmen Rosa Rivadeneira a la obra que escribió ahí a la Torre en homenaje a César Vallejo, Triunfa, Vanidad, Triunfa, ¿no? Bueno, el día de hoy, querido Germán, agradecerte a ti. Está de más decir que Germán Peralta es un reconocido historiador, ¿no es cierto?, graduado en las universidades allá en España, en Francia, ha sido jefe del Instituto Nacional de Cultura, ha trabajado estrechamente con el presidente Alan García Pérez, hombre de partido, fue el que inició aquí en Vía Mercedes las reuniones de los jóvenes en los años 69, él era secretario general del Comando Universitario en esa época. Querido Germán, muchas gracias, bienvenido aquí a Vía Mercedes, bienvenido a la Casa de Haya de la Torre. Buenos días, mi querido Wilber. Donde hacemos cultura. Exacto. Y no bailes ni jaranas, como lo hacen en otros sitios que dan mucha pena y que la verdad fastidia y molesta. Yo estoy sumamente complacido y agradado por tu invitación, porque para nosotros este es un peregrinaje de fe. Hay que mantenerlo, como nos enseñó ahí a la Torre, a no hacer nunca acá ni polladas, ni parrilladas, ni borracheras, ni bailes, ni jaranas. No, el APRA se consideró durante mucho tiempo un movimiento de cultura, y no es que uno tenga malquerencia con lo popular, pero cada cosa en su sitio. Hay lugares, hay escenarios, claro, tampoco nos vamos a vestir de santo, ¿no? Tiene sus sitios, tiene sus lugares. Ahí en la Torre comenzó siendo su carrera social y después política, un pedagogo, un educador, un maestro que se interiorizó en la cultura del pueblo para entenderla, conocerla, entenderla y comprenderla. Entonces, quienes siguen la línea de Haya de la Torre deben comprender que antes que un baile, lo que prima fundamentalmente es el intercambio cultural, el intercambio de ideas y la mayéutica de estar enseñando permanentemente, porque la revolución científica y tecnológica es tan vasta que nos permite a nosotros pues tener que ir aprendiendo y transmitiendo todo lo que está aconteciendo en el mundo de la ciencia. No hay que olvidarse que a lo largo de su producción Haya de la Torre siempre insistió de que la juventud debe estar impregnada del conocimiento científico, porque si no, no hay mañana, si no, no hay porvenir en los movimientos sociales. Por ejemplo, un aprismo sin cultura es un aprismo que cojea. Nosotros hemos tenido por eso un movimiento cultural muy fuerte, y el primer partido político que en el país se dedicó a difundir cultura, creando la cooperativa Atahualpa por los años 30, es el APRA, para no solo difundir sus pensamientos ideológicos, sino fundamentalmente para hacer un desarrollo cultural. Y esto a lo largo de los 100 años que ha tenido el aprismo se ha observado. Entonces es una mala costumbre e iniciación. Y tú lo narras muy bien, lo cuentas muy bien, perdona que te interrumpa, en ese libro que publicaste sobre la gesta del 23 de mayo de 1923, ¿no? El nacimiento de las universidades populares, los años 20 con la Universidad Popular allá en el Cusco, ¿no? Que son los elementos esenciales para esta fortaleza. Muchos se preguntarán cómo es posible que el APRA dure 100 años. Es que justamente hubo una amalgama, una soldadura interna, y que fue este intercambio de ideas, esta expresión cultural. Por ello que en la actualidad yo observo desde mi ventana de cómo se ha distorsionado por algunos elementos, felizmente que son pocos, esa esencialidad de lo que debe ser un movimiento revolucionario social, ¿no? Que es tener una manifestación preferente por la cultura. En ese sentido, pues ha habido un lapsus, yo diría, que se va a tener que superar, porque el APRA, si no es cultura, no es APRA. Muy bien, muchas gracias, querido Germán. Vamos a entrar un poquito a hablar sobre esta tu última publicación, que se llama El nacimiento de una estrella, a propósito de la fundación del APRA.
¿Por qué el título? ¿Por qué el nacimiento de una estrella, querido Germán? Yo lo iba a llamar con otro nombre y lo entregué. Pero perdóname, además está muy bien presentado, ¿no? Muy bien presentado, con una carátula muy significativa. Este es de la época en que allá la torre estaba en sanatorio, pues allá en Suiza, ¿no? Lo que es Pero, una por foto favor, inédita. Inédita, Entonces, exactamente. yo le iba a poner otro nombre y se lo di a un amigo que, como él mismo dice, yo soy un aprólogo, ¿no? Entonces, es un hombre muy bien informado sobre las gestas de los anarcos sindicalistas fundamentalmente. Y Luis Tejada Ripalda me dijo: Germán, esto tiene que tener un nombre más hermoso. Me dijo, ¿por qué no le pones, ¿no?, el nacimiento de una estrella? Y me pareció pertinente, ¿no?, por lo significativo, simbólico de la estrella, el nacimiento del líder, el nacimiento del movimiento. Entonces yo acepté por eso el nombre, y tanto a él como a ti, que después lo hiciste una revisión del texto, los agradezco, pequeña, ¿no? Y a Armando Cabanillas, que fueron los tres que leyeron inicialmente. Al contrario, gracias por ese privilegio. No. Nosotros tenemos que ser honestos. Y siempre va quedando de tu parte así enseñanza para nosotros, ¿no? Lo importante entonces del nombre era tratar de destacar, y de la obra, ya entrando a la obra, un tema que fue medianamente polémico por el intento de desacreditar y de no otorgarle el mérito suficiente a la gesta de Aya de la Torre en México, ¿no? Entonces hay un joven que fue mi alumno en la Universidad de Lima, Pedro Planas, un social cristiano vehemente en esos años. Lamentablemente, ¿no?, fallecido. Sí, tuvo un accidente cardíaco, creo. Bastante difícil. Sí, entonces él hizo dos trabajos sobre el joven Aya y los orígenes del APRA. Y él ahí... ¿Qué han recogido? Ahí él comenta una serie de criterios que la izquierda la asumió como verdadera. La izquierda comunista. ¿No? La izquierda comunista, como decimos nosotros, los rabanitos, trataron de distorsionar la verdad. Entonces... Como lo hacen siempre, ¿no? No sé qué dirá este historiador Antonio Zapata, que va a presentar próximo su libro El Jefe. Después de haber leído su libro Velasco, la verdad no espero nada bueno. No, entonces yo lo que intento es de poner los puntos sobre las IES, pero no en base a una emotividad. Yo no creo en el razonamiento emotivo, sino en el razonamiento lógico que se sustenta en el caso de una investigación sobre documentos. Entonces yo he tenido la oportunidad de investigar, encontrar documentos que me van dando la oportunidad de acertar en este proceso de cómo fue, ¿no?, que se creó. Y como yo lo digo en el libro, esta es una expresión inédita en América Latina, la fundación del partido, porque se funda el APRA no en el Perú, se funda en México por un joven y desterrado. O sea, es la primera vez que un movimiento político se funda fuera del país de origen del fundador. Un poquito hablemos sobre ese tema del 7 de mayo de 1924, que tú muy bien lo narras, lo cuentas, lo analizas aquí. ¿Fue realmente con el nombre APRA que se fundó el 7 de mayo de 1924? No. Bueno, esto... Comencemos por ahí. En verdad, Víctor Raúl había llegado en noviembre a México. Entonces es recibido por José Vasconcelos, donde va a ir a trabajar. Él es llamado, convocado por José Vasconcelos cuando estaba en Panamá, ¿no? Entonces él le hace la invitación y él de Panamá decide viajar a esta invitación, asumir la responsabilidad de ser secretario, uno de los secretarios de José Vasconcelos. Pero previamente se queda en Cuba unos 12 días, y como él dice, todo el periplo de Panamá a Cuba estuvo todos los días dictando una o dos conferencias, ¿no?
Entonces, cuando él llega a México, lo recibe la joven intelectualidad que trabajaba alrededor de Vasconcelos y también una apreciada amiga a quien él había conocido en 1922 en Chile, porque cuando él hace el viaje a Uruguay, a este congreso de jóvenes, entonces él va a Chile, va a Argentina, primero a Uruguay, pasa por Bolivia, Montevideo, Uruguay, a la Argentina, Buenos Aires, Córdoba, y de ahí pasa a Chile. En Chile conoce a Gabriela Mistral y se reencuentran un año más tarde en México. Ella, con mucho afecto, mucho cariño, lo invita a que mientras busca un sitio para vivir, se hospede en su casa. Es así como él comienza a vivir en la casa de A propósito, ¿tú has estado en México, querido? Sí. ¿Conoces la casa de Gabriela Mistral donde estuvo de la Torre? No. ¿Has estado en el sitio donde Aya de la Torre fundó el APRA? No, porque ella vivía en la colonia El Ángel. O sea, es un distrito, ¿no? La colonia es un distrito, y parece que todo ese sitio se reurbanizó posteriormente, entonces no hay rastro ya de la casa de ellos, ¿no? Yo más bien estuve ahí por otras razones, me fui a ver la casa donde funcionó la Escuela de Artes que había fundado Felipe Cosío Pomar, que estuvo también por ahí. En claro. San Miguel Allende, claro, él vivió ahí. Bueno, entonces, ¿pero qué pasó el 7 de mayo del año 24? Cuando convoca a los estudiantes. Entonces, él decide antes, ¿no? Él decide ya hacer un viaje a Rusia. Entonces, para despedirse, invita a la Federación de Estudiantes de México y a la Federación de Trabajadores y a algunos peruanos que vivían en México. Con todos ellos... Hay uno que es muy sobresaliente, de apellido Deza, ¿no? Deza, sí, un ingeniero él, ¿no? Entonces allí Víctor Raúl lanza un mensaje, ¿no? Y lo importante es que hay que analizar el mensaje. En ese mensaje él convoca a la unidad latinoamericana, a la lucha contra el imperialismo, ¿no? Y a la acción decidida que tenían que tener los estudiantes como actores principales con los trabajadores a fin de, ¿no?, lograr la justicia social. Entonces, aquí en la Torre nuevamente vuelve internacionalmente a plantear la necesidad del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Él se presenta como representante de ese frente. ¿Podemos parar un ratito ahí? Hay un tema que tú jalas en el libro, ¿no es cierto?, y lo analizas muy bien, y también lo estudia, ¿no es cierto?, en esa subpublicación Martín Vergel, La Desmesura Revolucionaria, sobre la presencia de Aya de la Torre en la Argentina, en Bolivia, en Uruguay y en Chile. ¿Cuánto influyó este viaje del año 22 en Aya de la Torre? Mucho, yo creo. Él reafirmó, consolidó algunos aspectos que venían trabajando e inquietándolo, como por ejemplo esa visión antiimperialista. Hay que reconocer que la generación del 20 en América Latina, por razones de la presencia agresiva del Big Stick de Theodore Roosevelt, ¿no?, o de Franklin Roosevelt, él va a ser un antiimperialista, y toda esta generación era antiimperialista norteamericana. Por eso el antiimperialismo yanqui era muy presente en la postura de los jóvenes. Entonces él descubre allí, y él se da cuenta también de la importancia que va a tener como actor social la juventud. La reforma universitaria es sumamente interesante para la conformación de su ideario posterior. De allí que él siempre... Digamos, ese viaje consolida ya esa relación, esa vinculación, sí, con lo que estuvieron, en este caso, en la reforma universitaria del año 18, ¿no? Y sobre todo, algo mucho más importante, de que va tejiendo una red continental
en esta suramericana, ¿no? El cono sur lo llama Martín Vergel, ¿no? Cono sureña, de contactos a través de los cuales va a ir armando su pensamiento, y son sus comunicadores posteriores, o algunos de ellos como Gabriel del Mazo, ¿no? Que era prácticamente el cónsul del APRA en México. Y lamentablemente toda la documentación que debe haber tenido el archivo de este personaje se ha perdido, no se conoce, no existe en Buenos Aires persona alguna que dé ubicación de dónde se encuentra toda esta documentación. A mi juicio es la más rica, y eso daría un vuelco al conocimiento de la historia del APRA. El Mazo tiene publicación sobre la reforma universitaria. Tiene, pero yo me refiero a las cartas, la correspondencia, todo ese manejo epistolar que fue fluido. Vergel hablaba que hubo inclusive 2000 cartas que se habían intercambiado entre ahí de la Torre sí. Porque se hizo así el APRA, con correspondencia, claro, ¿no? Tú lo analizas muy bien, ¿no? Claro, la correspondencia fue importante en esa época. Por cierto, el APRA se construyó a través de las cartas, ¿no? Entonces, la fuente primaria de la formación del APRA no fue en grandes textos, sino fue en un artículo que el próximo año quisiera conversarlo contigo. Se cumplen 100 años de la publicación de What is the APRA. Que es lo que hablaremos ahora, claro, también. ¿no? Entonces, mira tú, el cono sur alimentó, diríamos así, fortaleció esa vocación integracionista de la unidad de América Latina, le dio pie para entender que la reforma universitaria tenía que continuar impulsándose. Ya desde el año 19 Águila de la Torre venía trabajando desde el año 16 sobre la reforma universitaria, pero él encuentra de que hay una mirada continental sobre la reforma en el movimiento de Córdoba, porque incluso comienzan su famoso manifiesto liminar diciendo, ¿no?, a los pueblos de América Latina. Ellos no se dedican a un pueblo localista, a la Argentina solamente, o a Córdoba específicamente, sino que desarrollan, ¿no?, una visión americanista del mundo. Entonces esos elementos lo va asumiendo ahí en la Torre y lo van fortaleciendo en la necesidad de hacer una revolución. Ahí en la Torre nunca dejó de ser un revolucionario social. Muy bien, ¿no? Pero el año 24, el 7 de mayo, no aparece todavía el nombre APRA. No aparece porque, como te decía... ¿Qué se desliza del mensaje que hay de la Torre, como muy bien lo estás explicando? Allí Ahí la Torre habla a nombre del Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales. Ese sería el organismo, el organismo que respalda la esencia de su pensamiento. Y esa esencia de su pensamiento tiene, como te decía, tres elementos. Primero, ¿no?, la unidad de América Latina. En segundo lugar, la justicia social, ¿no?, el pensamiento integracionista y la vocación por hacer una revolución social. Dos, tres, el pensamiento antiimperialista. Esos son los tres elementos. Yo esta pregunta que tú me has hecho me hace recordar la misma pregunta que me hizo Armando Villanueva. Igualita me dijo, a tu juicio, ¿cuáles son los elementos sustantivos, me dijo, del pensamiento del jefe en ese mensaje? Entonces yo le dije, tiene razón, me dijo, esos son los tres elementos, ¿no? Y el gran actor, entonces, o los grandes actores eran los estudiantes y los trabajadores. Por eso que él invita a la Federación de Trabajadores a su charla, que es un mensaje. Entonces, ¿por qué se celebra el 7 de mayo? Porque la Torre entendió que en su largo peregrinaje, ¿no?,
él deja de ser el dirigente universitario y se convierte en el dirigente político a partir de esa fecha del 7 de mayo. Por eso, simbólicamente, se toma al 7 de mayo como la fundación del partido, del mensaje de la Alianza Popular Revolucionaria Americana a nivel continental. Tú en la página 63 mencionas, incorporas una parte de lo que escribe Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y Sánchez dice, prácticamente había quedado fundada el APRA, es decir, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Los 5 puntos de su programa máximo serían definidos en el siguiente diciembre y mejor aún, cuando en noviembre de 1926 Haya publica en inglés y en Inglaterra su artículo que es el APRA. Claro, el único documento, y yo lo tengo allí, es la carta que Haya de la Torre escribe a Román Roland, que si no me equivoco es el 3 de marzo de 1924, donde él comenta más o menos a Román Roland: yo ya tengo el programa, el nombre y el programa de mi movimiento, se va a llamar Alianza Popular Hispanoamericana, y señala los 5 puntos, con otras palabras, con otros términos, pero en esencia son los 5 puntos que son el plan máximo del APRA. Entonces es a partir de 1924 o 25, en marzo, cuando Víctor Raúl ya va dándole forma, porque al principio, como en el libro lo digo, ¿no? Después de haber lanzado el discurso, él va buscando el nombre para la organización, para el movimiento que va a crear, y tú verás que ahí en el libro yo siempre hago el hincapié de movimiento partido, ¿no? ¿Por qué? Porque Haya de la Torre entendía que no era un partido para el Perú, sino fundamentalmente un movimiento de integración latinoamericana, ¿no? Y también, no, en este libro no, pero en el anterior yo señalo de que esa integración no era para crear filiales que siguiesen sola y exclusivamente los mandatos de la central, como es en las organizaciones comunistas, sino que él daba como mensaje la necesidad de crear otros partidos apristas en América Latina, pero que cada uno se adecuaba a su propia realidad y tenía sus propios programas de acción políticas, pero que en cuanto a la integración y a ciertos elementos generales tendrían que seguir las pautas del programa de la APRA continental. En ese lapso del 24 al 26, ¿no es cierto?, hay una búsqueda, digamos, por parte de Haya de la Torre del nombre que va, en este caso, poner a su movimiento continental. En esa búsqueda, con quien tiene mayor cercanía por la correspondencia que tú ya has publicado y que aquí también lo mencionas, ¿no es cierto?, va a ser con Román Roland, el premio Nobel. Y quizá una correspondencia, un trato con mucha intimidad, en el sentido de decirle a él, ¿no?, todo lo que está pensando, y ahí están los 5 puntos también que están establecidos aquí. ¿Cómo es esa etapa, digamos, que ahora tú muy bien lo has definido aquí, del 24 al 26? Es interesante porque desde la primera carta, que es de comienzo de 1924, entre Román Roland y Haya de la Torre, lamentablemente no están las cartas de Roland por la azarosa vida de Víctor Raúl. Él no mantuvo la correspondencia. Pero además, pues, esa intervención que hubo ahí, claro, de la policía allá en Suiza, ¿no? En Suiza, claro, ¿no? Entonces, pero las cartas de Víctor Raúl sí se han encontrado. Entonces, en esas cartas, tempranamente, Haya de la Torre le muestra un aprecio y un respeto y una admiración a lo que significaba
la figura de Romain Rolland, que en 1915 había ganado el Premio Nobel de Literatura, y él 8 años más tarde le está escribiendo con el respeto que se merecía a él y a su producción. Entonces, en esas cartas uno ve por vez primera cómo... Y acá hay una partecita de esa carta que tú lo has recogido, que le dirige Víctor Raúl a Romain Rolland, ¿no? Y le dice en esa parte: ha quedado definitivamente constituida la Alianza Revolucionaria Hispanoamericana, que significa un frente único internacional de estudiantes, obreros, campesinos, etc. Ahí va en camino, ¿no? Ahí va demostrándote, ¿no?, lo que yo te decía. Ahí en la torre. Y además lo otro que es importante también que lo resaltes, que tiene que ver con la Alianza Popular Revolucionaria Indoamericana, APRI. Claro, creo que fue anterior a lo de Hispanoamérica. Entonces, esas dos partecitas, por mira, favor, si lo puedes desarrollar, querido hermano. Ahí hay dos cosas, ¿no? Ahí en la torre, entonces, primero para concluir con tu preocupación sobre esta relación con Rolland. Rolland fue muy importante, y en esas cartas que yo las he publicado, ¿no? Que he publicado la correspondencia, las cartas del destierro, lo llamo, ¿no?, que son las cartas de Ay de la Torre a Romain Rolland, es sumamente interesante, porque ahí tú ves que Ay de la Torre comenta lo que no ha dicho y lo que no está escrito. Por ejemplo, él dice que en los años de rebeldía por la reforma universitaria, los años 20, 21, 22, 23, yo estuve solo, ¿no? Yo me encontraba solo. Entonces eso es algo que no se comenta. Por otro lado dice: yo no tuve maestros porque todos claudicaron. Entonces, eso es interesante, porque él siempre ha reconocido a González Prada, González Prada, pero hay que entender que González Prada era un maestro fuera de la universidad. Entonces, pero además murió bastante más muy joven, en los años que estaba Víctor Raúl. Claro, entonces, 18, ¿no? Bueno, esos son unos aspectos. Luego, sus encuentros con la señora Ana Graves, que es muy importante, que era una persona de unos 20 años mayor que él, pero que quedó cautivada y admirada por la calidad de este joven dirigente y trató de apoyarlo, ¿no? Pero ese apoyo, que fue muy fluido al principio, con gran respeto y amor maternal de ella y de hijo, madre, le dice a la Torre, mamá, ¿no?, con mucho respeto y consideración, pero la señora exagera esa relación y ya le quiere buscar una novia, y dice: yo no la conozco a la señorita y ya me estaba pidiendo que me case con ella. Me dice: ¿cómo me puedo casar? Y esto se lo cuenta a Romain Rolland. ¿Me cuenta? Entonces eso te va indicando las relaciones tan individuales, tan personales, ¿no? Bueno, entonces Rolland se convierte en su gran referente, en su gran respaldo, además que tenía una importancia mundial, y esto hay que rescatar, como un joven del Perú desterrado, iniciando una carrera política, va a ser tan altamente apreciado por una de las lumbreras del pensamiento mundial. No era un cualquiera que va a respetar a Aya de la Torre, lo va a tener como una personalidad ya. Y incluso más adelante, en unas cartas, cuando él, creo que a Edward Shaw le escribe y le dice: yo por 2 personas conozco perfectamente lo que es Rusia, por 2 personalidades, una de ellas es Aya de la Torre. Entonces eso ya magnifica su importancia. Entonces, esto es todo lo que hay de profunda relación. Ahora, entonces... Una cosita que es importante, querido Germán, que tiene que ver con los nombres, ¿no?, que en este momento más o menos estás analizando de una manera bastante brillante. En la página 70 hablas del documento que tiene que ver sobre la sigla del APRI. Ahí sí va a llegar. El APRI, entonces... Aya de la Torre, después del discurso,
va intentando buscar qué nombre darle a este movimiento. Y yo he hallado en la Biblioteca Nacional del Perú, pero no Los unas volantes, cartas, ¿no? Volantes, ¿no? son dos volantes, Dos volantes, que ajá. están dentro de la correspondencia de un gran amigo de Víctor Raúl y que era familiar, ¿no? que era un periodista del comercio, ¿no? Entonces a él le escribe unas cartas y dentro de las cartas se halla estos dos documentos. Estos volantes? Sí, esos volantes. Estos son los Sí, volantes. son dos volantes en donde habla del APRI. Bueno, son verdaderas novedades, ¿no? Pero no hay nada sobre el APRI. El documento trata sobre las universidades de González Prada. Por eso es importante no exagerar la gran importancia. Víctor Raúl está en la búsqueda. Claro. No, la búsqueda de ver de un cómo... nombre. Y Ajá. le pone, como ves tú, las siglas APRI. Ajá. Entonces, ¿qué podría ser? Un ensayo que va Alianza haciendo en Popular ese tiempo. Revolucionaria Indoamericana o Independiente, no se sabe. Pero el APRI aparece. Tú deslizas que más o menos quiso decir Víctor Raúl, ¿no es cierto? Alianza Popular Revolucionaria Indoamericana. Claro, no, pero que no lo, un poquito no, va a retroceder en no eso lo continúa porque podrían tergiversarlo como que iba a ser indigenista, indiano, no, entonces por el racismo que existía en esa época. Entonces hay de la Torre ya más adelante, después de estos dos documentos, pero que son interesantes en lo que dice sobre la situación política del Perú, ahí en la forma como él critica a los gobiernos oligárquicos del siglo XIX y XX, ¿no? Eso es muy, muy interesante, el texto de esos dos comunicados, de esos dos manifiestos. Entonces, ahí de la Torre sigue buscando y va Alianza Popular Revolucionaria Hispanoamericana. Y al final ya olvida lo hispanoamericano porque llama la atención O también. sea, digamos, lo primero fue APRI. APRI. De acuerdo a los volantes Sí. que está aquí y que en tu texto está en la página 70, por si acaso, para Sí, lo más acucioso, claro. ¿no? Muy bien explicado aquí por el renombrado historiador Germán Peralta. Entonces, Riel. luego él busca otro nombre, es Alianza Popular Que está en la Hispanoamericana. página 80, Sí. Entonces, tampoco que es la es- carta que le dirige a Román Sí, Rolán. claro, él va comentando, pero lo que a mí me sorprendió es que ahí la Torre no fue un prohispanista, ¿no? Él tenía reservas sobre el mundo hispanoamericano. Entonces, sin embargo, él le pone el nombre tentativamente, uno de los nombres que busca, hasta que probablemente luego ya encuentra, ¿no? las cuatro letras que son el significado de Alianza Popular Revolucionaria Americana, que aparecen en algunas cartas que le envía a Heisen previamente, que está en el libro Los inicios de Armando, y luego De Javier Landazzo. sí, y luego ya definitivamente en el artículo que él escribe en Londres, ¿no? Aquí en la Varios días. carta que le dirige a Román Rolán, que está en la página 80, donde establece que, ¿no es cierto?, constituida la Alianza Revolucionaria Hispanoamericana, mencionas los 5 puntos Sí. que en ese tiempo había establecido a Víctor Raúl, ¿no? Contra el imperialismo yanqui, por la unidad política de las 21 repúblicas latinoamericanas, ¿no? Por la supresión de la explotación del hombre por el hombre, reparto de tierras y nacionalización de industrias, por la internacionalización del Canal de Panamá, por la ayuda a favor de todos los pueblos oprimidos del mundo. Bueno, todo esto de alguna manera en la forma por lo menos ha cambiado los nombres, Sí, ¿no? sí, pero y en el tema de fondo en el primer, pero en el primer tema. en esencia están los 5 Están los puntos. 5 ¿ok? puntos, Eso es lo fundamental. Él ya tenía claro en el año 20. O sea, las ideas lo tenía ya muy precisas, muy claras, sí. ¿no? Y Quizá el nombre era la búsqueda que finalmente va... Y por el otro englobar a lado, todo esto. es importante de cómo él no le llegó en una noche, ¿no?, del cielo el nombre, cómo él va hurgando, cómo va buscando, cómo está investigando cuál es el nombre que calzaría mejor a esta organización que él quiere
proyectar para América Latina y lo encuentra en APRA. Yo creo que esa... Hay una cosa que es importante, quizá querido historiador Germán Peralta Rivera. Ese antecedente, antes del año 26 de la publicación en esta revista inglesa, su estadía en Rusia, ¿tú crees que provocó finalmente esa definición de Aya de la Torre de saber que los problemas nuestros eran distintos y Totalmente diferentes de de la acuerdo. comunidad? Esa parte, por favor. Yo tengo muchas cartas de Víctor Raúl, muchos comentarios, espero este o el próximo año Que sea publicar, ¿no? En donde tengo que irme a México y Argentina porque tengo 25 cartas de Aya de la Torre en México dirigido a un solo poeta, y tengo 15 cartas en Montevideo, ¿no? Que me las han enviado con muy buen corazón un uruguayo, ¿no? Ernesto Castellanos. ¿Tú te quejas a propósito de investigaciones que has hecho en la Biblioteca Nacional, donde las fotocopias de muchos periódicos ya no se leen con nitidez? Sobre esa etapa, la biblioteca anda de mal en peor, ¿no? Ahora han cerrado la lectura de ciertos periódicos, ¿no? Mi esposa, que es una investigadora, ha ido a ver el comercio de los años 30, porque está haciendo un estudio sobre las mujeres y el fascismo, que es un artículo que va a aparecer en Brasil, y le han dicho: no puede usted consultar el periódico porque lo están... ¿Y el propio diario no tiene esas publicaciones? Eso sí, pues no, hay que ir al propio diario, ¿no? propio Yo creo diario. que deben de tener, O la Cámara de Diputados, que tienen mejor... Ojalá. Ojalá. Entonces con ella... lo salvaje que tenemos ahora como congresistas, pues, ojalá sepan conservar la cultura, ¿no? Felizmente que ellos no leen, entonces ahí se mantienen. Qué bueno. Bueno, pero entonces mira, en Aya de la Torre, la fundación pues es importante porque nos permite a nosotros... Pero esa etapa en Rusia... Esa etapa en Rusia es sumamente interesante. Lo que tú me preguntabas, si sus 3 meses que él está en Rusia le permiten observar que evidentemente se trata de un movimiento sumamente importante e interesante, porque es la ruptura con un sistema monárquico, el zarista, que era explotador, sanguinario. Rusia había perdido prácticamente la Primera Guerra Mundial, habían muerto muchos, y por hambre, por miseria, no por descuido del zarismo, la pobreza era tremenda. Entonces había una gran crisis. De allí surge lo que dice Trotsky en la primera página de la historia de Rusia, ¿no? De que un grupo de exiliados que nadie los conocía, ¿no? De repente en lapso de 6 meses se convierten en los jefes del gobierno comunista, ¿no? Entonces esto te da una idea de la llegada de la atmósfera y el respaldo que tuvo, pero al mismo tiempo las historias parciales, ¿no? Obviaron algo. Lenin mató mucha gente para poder mantenerse en el gobierno, hasta que crea la NEP, la nueva política económica, ¿no? Que dijo que iba a durar 5 años, pero y duró más de 70. No, es que él muere, pues, no, él muere en el 24. No. Bueno, pero no era sino el capitalismo de Estado, ¿no? Que ahí la Torre lo ha... Sí, pero ahí la Torre lo estudia a partir de esta experiencia, ¿no? Si no, pues no tendríamos un sentido de qué era el capitalismo de Estado. Entonces ahí la Torre se queda asombrado de los cambios que existen, pero al mismo tiempo va observando 2 aspectos. En el campo político, ya la división que existía por parte de Stalin, ¿no? Por asumir el poder, y en segundo lugar la imposibilidad de trasladar
este movimiento, este modelo revolucionario a América Latina. ¿No? En eso Ariel Latorre tiene claro desde temprano, desde sus cartas del 25, él va señalando de que es imposible, ¿no? Trasladar el modelo bolchevique. Fue el muro que no permitió que la Tercera Internacional tuviera éxito en Claro, América Latina, claro. ¿no? Bueno, Ariel Latorre ya se va dando cuenta de esto. Entonces, cuando tú haces un seguimiento epistolar, porque el APA se construye a través de las cartas, ¿no? Cuando tú te das cuenta cómo él va orientando e informando a sus seguidores de que la Revolución Rusa es importante, pero que no debemos copiarnos, ¿no? Sin embargo, hay cartas en donde él dice, nosotros podemos hacer la Revolución Comunista, pero no debemos llamarnos comunistas, ¿no? Nosotros debemos tener una revolución propia, de acuerdo a nuestra realidad. Entonces ahí ya tú ves cómo él va rompiendo hasta el año más o menos 27, donde un poquito antes, lleguemos a diciembre de 1926, cuando se publica el artículo ya donde Víctor Raúl define el nombre, ¿no? Porque un poquito el trazo que estamos siguiendo va por ahí, ¿no? APRI, y luego partido hispanoamericano, y luego APRA, ¿no? Ya en el 26 él ya está más claro, ya está en Londres, ya está introduciendo cuajado en las ideas. No, y fundamentalmente está leyendo más y va sin lectura. Por eso decíamos al inicio de este encuentro, ¿no? Sin cultura, sin lectura no hay aprismo. El APRA es producto de la inteligencia, no del baile de cumbia. Esas son estupideces, ¿no?, que hacen los malos dirigentes, ¿no? Ariel Latorre era un intelectual y como tal su propuesta de él de tener una filosofía política, un partido político propio, es producto de que luego de la experiencia rusa él va entendiendo ya cada vez mejor de que era imposible trasladar un modelo político al otro, a otro espacio diferente. ¿Por qué? Porque el proceso de desarrollo socioeconómico de América Latina era diferente al ruso, el europeo. Y no hay que olvidarse, mira tú, actualmente en las ciencias sociales hay una nueva tendencia metodológica que es la historia conceptual y del pensamiento, en donde ellos dicen de que los conceptos se crean producto de un mundo socioeconómico. Semánticamente, al trasladarse, el concepto no pierde su esencia, sino que el mundo socioeconómico es diferente y por lo tanto es inadaptable. Fíjate tú, en otros términos modernos, desde un punto de vista científico diferente, coincidente con lo que planteaba Ariel Latorre. Esto es lo que le da mayor vigor, mayor presencia contemporánea a Víctor Raúl Ariel Latorre, ¿no? Porque le dice de que en esencia los conceptos creados en un ambiente, al ser trasladados a otro, pues mantienen su misma esencialidad, pero, esto es lo importante, pero las condiciones socioeconómicas no son iguales. Esto es, la revolución del proletariado en América Latina, en Europa era posible, pero en América Latina y en el Perú no, porque teníamos un desarrollo industrial pobre y una pequeñísima clase obrera, motivo por el cual aquí era inaplicable. ¿Qué lo hace inaplicable? El mundo al cual llega, socioeconómicamente diferente. De esto, Ariel Latorre es clarísimo, con otros términos. Y lo resumía en un apotegma que decía, ¿no? La disparidad histórica determina la disparidad económica y social. Por eso, no genio. Entonces, y eso es lo que hay que tratar que en pocas palabras resumía todo hay que tratar de entender,
Por eso no se trata de repetir como papagayo ahí en la torre, hay que entenderlo, hay que tratar de estructurar su pensamiento en la época, trasladarlo al presente y hacer el juego de choque de las diversas ideas que existen para analizar las sociedades actualmente y decir, entonces, el pensamiento de los años 24 sigue aún siendo vigente. Entonces, ahí en la torre fue los imperialismos están ahí, un monstruo. tienen otro nombre, que se llama inversiones. Y a lo largo de toda su producción, ahí en la torre está permanentemente insistiendo de que sin ciencia y sin tecnología no hay conocimiento y que a las juventudes hay que entregarle esto. Por eso, cuando tanto dirigente versea sobre el APRA, yo me sonrío y digo, estos no están haciendo prismo, estos simplemente están cacareando, pero no están reproduciendo y proyectando el pensamiento de la torre. Cada vez es más rico. Y en este libro, que tú has tenido la gentileza de permitirme comentarlo, lo que yo intento es eso, no, y además de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje, querido Germán. Hoy día yo me llevo una gran lección, por ejemplo, esa correspondencia tan fluida que tú lo has publicado en esa correspondencia anteriormente con Román Roland, pero esa confianza que tenía Víctor Raúl con este personaje, ¿no? Para trasladarle, para comentarle, para decirle cómo estaban haciendo este movimiento y el nombre sobre todo, ¿no? Claro, entonces... Lo hacía con él, no lo hacía con otro. No, porque era la máxima expresión, el personaje más ilustre que había en ese momento y que le permitió entregarle su amistad y su confianza a él. La torre lo invita a su casa varias veces, ¿no? Entonces él tiene cartas con la esposa y referencias a la hija, a la esposa, lo que demuestra que había ya un trato casi familiar, ¿no? Entonces todo esto va magnificando la personalidad de este actor político peruano. Yo considero por eso que, al margen de muchos otros que hay el actor es indiscutiblemente el político más importante del republicanismo peruano. No hay otro. Bueno, creo que hay total y absoluta coincidencia en eso. No hay otro. Y no por una defensa, por un elogio, sino porque hay que introducirnos a su pensamiento, ¿no? Hoy el chofer que me traía era un tanto joven. Entonces le digo, ¿a dónde va usted? Le digo, voy a la casa de ahí en la torre. Le digo, ¿y dónde queda? En tal sitio. Ante todo, mis respetos a ese señor. Era un tipo independiente que no tenía simpatías por nadie, pero que la figura de Yaya me decía, sí, mi respeto por ese señor. Yo he leído un pequeño librito de él, dice que lo conseguí, La defensa continental, claro. Había leído. No, amigo, cuando leí eso me asombré, mejor. Era un tipo que era otra cosa, me dice, ¿no? Entonces vino conversando, pero es además, eso. Su ejemplo, sus enseñanzas. Claro, ¿no? Un sol que ella ganó. Mientras que ahora una inepta trata de ganar 30.000 soles y uno o el más grande. Pero cuidado, él cobraba un sol del Congreso, pero vivía de lo que hacía, de lo que escribía, de lo que publicaba. No es que hay algún imberbe que ha salido por ahí a decir que ahí en la torre vivía de otra cosa, ¿no? Uno que se llama y que dice eso, que ha estado en este museo hace un tiempo. Pobre diablo. Yo ya no le hago caso a eso, ¿no? Porque, sabes tú, la miasma siempre corre, pero se deteriora por ser miasma. Lo importante es el caudal de su vida, de su ejemplo, ¿no? Que pudo tener él todo. No dicen que era y no ha sido así el político más importante y no ha tenido. Nosotros conocimos su pobreza de ahí en la torre, en esta casa. Y yo cómo que vivía además y de qué vivía además. Y yo que he recorrido su vida es de una pobreza enorme, ¿no? Él de joven esa no tenía... Esa correspondencia con Luis Alberto Sánchez, hay muchas cartas que son pues,
obviamente muy Son penosas, muy, ¿no? muy penosas, interesantes, ¿no? ¿no? Pero penosas en muchas Sí. muchas No, orillas, ¿no? era un hombre Las cuales, diferente. El APRA por eso tiene que ser diferente a todos los partidos políticos. El APRA no está para que sus dirigentes sean parlamentarios. Pueden serlo, pero no, la función no es entrar al partido para ser parlamentario. Hay algunos que porque son hijos o hijas de un líder ya se creen con derecho a un puesto. No. En el APRA hay que hacer una carrera. Bueno, política. querido amigo y gran compañero historiador Germán Peralta Rivera, muchas gracias. No. Pero no hemos hablado de la revolución de Trujillo, que era un no, tema que la nos revolución. convocaba, pero buscaremos otra fecha, buscaremos otra oportunidad, porque naturalmente en el minuto que nos queda va a ser imposible ya que terminemos. Hablaremos en otro momento, hay tanta bibliografía sobre eso. Aquí estuvimos en alguna oportunidad con el historiador, o ¿cómo se llama este historiador tan reconocido también? Caramba, que nos visitó. Bueno, el nombre se me va en este momento, pero hay tanta bibliografía, hay tantos textos que se han publicado, ¿no? El año de la barbarie de Guillermo Sonda, que es el que más nos recuerda. Claro. La participación, la presencia de todos ellos. Sin embargo, no está dicho todo. No. Por una cosa, a excepción de la señora Geisel, ¿no? Que trabajó parte de la documentación, hay que revisar los archivos. Hay que revisar los archivos porque hay mucha documentación que nos va a dar más elementos para entender y comprender esta revolución social. No, sigue, por favor. Yo creo que la revolución de Trujillo sí merece exclusivamente un programa completo. Un programa para explicar primeramente claro. lo que tú decías, ¿no? Cuáles son lo que se ha escrito y por qué en el colegio no se habla de la revolución de Trujillo. Muy bien, nosotros seguiremos hablando sobre eso, querido Germán, muchas gracias por tu presencia el día de hoy, ha sido muy gentil, muy amable. Justamente vamos a despedir el programa con esta magnífica música, con esta magnífica canción de Walter Falla Bustamante, 7 de julio. Los invitamos a que nos sintonicen el próximo domingo 13 de julio. Estará con nosotros el ex constituyente, ex secretario general del APRA, ex congresista, ex embajador en Italia, Carlos Roca Cáceres. Hablaremos con él sobre la Constitución de Haya de la Torre. Tema importantísimo y trascendente. Estaremos con Carlos Roca Cáceres el día domingo 13 de julio, como siempre, a las 11 de la mañana. Querido Iván, muchas gracias. Gracias por tu ayuda, por tu colaboración el día de hoy. Querido historiador, nos llevamos mucho aprendizaje y gracias por la dedicatoria, querido amigo y gran compañero. Y sigo pensando en el nombre del historiador que, caramba. ¿Te vas a? No. Hugo, no. ¿De la Villarreal? De Villarreal, claro. ¿Terci? No, ¿qué? ¿El Terci? ¿Murillo? ¿Quién? ¿Terci Murillo? No, pues Percy Murillo es muy antiguo. Uno que estuvo aquí, Percy Murillo nunca estuvo. ¿Cuál Nelson. ¿Nelson? El que hizo con Armando. No, ahí es Javier Landazo. No, ahí es. Claro, compañerazo. Tito Agüero. Tito Agüero. Él es de la Católica. Claro, Tito Agüero. Tito Agüero estuvo aquí con nosotros y hablamos largo sobre la revolución de Trujillo. Gran conocedor. Él es uno de los... Un gran aprista. Más allá de las divergencias muy puntuales que él tiene, ¿no? Con las cuales yo no comparto, pero es un eminente historiador. Hay un joven, un cincuentón, que para mi juicio es uno de los bibliómanos más importantes que tiene el partido. Lo que pasa... Nombre. Andrés Antlonius.
Algo me suena. Pero muchas gracias ya, querido compañero Iván, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el domingo 13 de julio con Carlos Roca Cáceres. Han sido ustedes muy amables.